9, no he terminado. Yo amén, hermano, no se entiende referencia a la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículos 1, 9. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo el lugar que pise de la planta de los sirvientes. Nadie te pondrás enfrente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor, te pido una manera especial esta mañana. Tú hables por mí, el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Señor, que cada persona, cada cristiano, esta mañana te entiende a lo que tú quieres enseñarle a ellos sobre tu palabra. Ayúdanos a tener nuestras mentes, corazones abiertos a tu palabra. Señor, si tú enseñas algo en nuestra vida que tenemos que cambiar, ayúdanos a obedecer a ti en el nombre de Jesús. Amén. Todos en el church van a bajar su clase abajo. Niños de 11 años abajo. Los que tienen 11 años hasta 100 se quedan acá. Los que tienen 100 años arriba. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Están de pie. ¿Cuántos tienen gozoso de estar en la casa de Dios esta mañana? Amén. ¿Cuántos te encanta cuando nosotros abrimos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes oran antes de venir que Dios te enseñe algo en la palabra? Amén. Yo quiero que nosotros como iglesia seamos una iglesia de amén. No tengan miedo de decir amén cuando ustedes oyen una verdad y es algo que tú sabes que es correcto. No tengan miedo a esa Biblia, amén, ¿verdad?
pues le ayuda al predicador a saber que están pendientes del mensaje y que lo que él está diciendo está bien. Cuando no dicen amén, pues yo creo que están durmiendo y veo también que están durmiendo. Y pues no vamos a tener miedo de decir amén. Amén. Cuando yo diga amén hoy, yo quiero que todas digan amén. 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 Esta mañana queremos hablar, estamos hablando las pasadas semanas sobre nuestra relación con el Señor. Y esta mañana queremos hablar sobre por qué estudiando tu Biblia es importante. ¿Por qué estudiando tu Biblia es importante? ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia esta mañana? A ver. ¿Cuántos estudian este libro durante la semana? Hay cuatro personas que yo conozco que cuando llega el sábado, pues sacan su Biblia y le pasa el polvo y se lo traen para la iglesia. Esta Biblia, la Biblia que cada persona tiene en su mano, debe de estar abierto todos los días. Amén. Porque Dios desea, y la única manera que nosotros vamos a entender y a conocer a nuestro Señor Jesucristo es cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y leemos, aprendemos lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Amén. Estamos hablando sobre cómo tener un tiempo diario con Dios. Ese tiempo es un tiempo que pasamos todos los días. Como nosotros comemos, lavamos nuestros dientes sin pensar. Yo quiero que cada cristiano, sin pensar, se levante por la mañana y pase el tiempo con el Señor. Tenemos que entender la importancia de tener una relación con Dios. Tenemos que leer nuestra Biblia para conocer a Dios. Hay muchos que dicen, yo conozco a Dios, pero nunca abra su Biblia. No leen su Biblia. ¿Cómo tú vas a conocer a una persona si no pasa tiempo con ella? No se puede. Tenemos que pasar tiempo en la Biblia. Tenemos que orar para hablar con Dios. Si nosotros no oramos, no estamos hablando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hablamos todos los días con el Señor? Amén. Amén. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Todos esta mañana, todos los cristianos que están aquí esta mañana, saben lo que ellos tienen que hacer. Si yo pregunto, ustedes saben que deben leer la Biblia todo el día. Todos van a decir, sí, yo lo sé. Pero ¿cuántos de nosotros estamos practicando lo que nosotros sabemos? Sí sabemos lo que debemos hacer, a obedecer, pero ¿cuántos estamos obedeciendo lo que ya sabemos que tenemos que hacer? Si nosotros hacemos que debemos hacer, hay menos problemas en la iglesia, hay menos problemas en su hogar, hay menos problemas en su vida. Si nosotros solamente entendemos la importancia de pasar tiempo con el Señor. Ustedes entienden eso. Es porque yo pasé, ya estamos casi 6 semanas solamente en este tema, porque yo quiero que cada persona entienda que cuando nosotros estamos pasando con Dios y tenemos una relación con Dios íntima, personal, apasionado, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y Dios le va a ayudar en los problemas en nuestra vida. Y en causa de los problemas en nuestra vida, la razón que nosotros estamos pasando por problemas en la iglesia, en nuestros hogares, es porque nosotros no estamos teniendo un tiempo con el Señor. Y yo estoy hablando de experiencia, porque yo sé en mi vida, los tiempos que yo no estaba leyendo, estudiando la palabra, tenía problemas. Pero cuando yo estaba leyendo, teniendo una relación con Dios, Dios ahora me estaba ayudando en mi problema.
Y cuando yo tenía problemas, yo tenía una tribulación o prueba, tenía gozo en mi vida sabiendo que Dios estaba conmigo en cada paso. Necesitamos cristianos empezando practicando lo que ellos ya saben qué hacer. Necesitamos cristianos en Iglesia Bautista Nueva Vida que empiecen practicando lo que ellos ya saben qué hacer, a obedecer a Dios. Nosotros sabemos que debemos leer la Biblia, pero no lo practicamos. Sabemos que debemos orar, pero no lo practicamos. Sabemos que debemos testificar, pero no lo practicamos. Sabemos que debemos ser fiel a los servicios, pero no lo practicamos. Sabemos que debemos diezmar, pero no lo practicamos. Sabemos que deben estar llenos del Espíritu Santo, pero no lo practicamos. Sabemos que no deben de hablar mal de otras personas, pero no lo practicamos. Sabemos que debemos obedecer a Dios, pero no lo practicamos. Sabemos que debemos perdonar, pero no lo practicamos. Sabemos que no deben de preocuparse y no lo practicamos. Sabemos que debemos ser testimonio de Dios, pero no lo practicamos. Necesitamos cristianos que paren de hablar y empiecen practicando lo que ellos están hablando. Hay muchos cristianos que hablan y hablan bien. Y debemos leer. Animan a otros. Mira, Alex debe de leer la Biblia todo el día. Debe de orar. Debe de ser fiel a los servicios. Pero la persona que está hablando a Alex no está practicando lo que ellos están hablando en su boca. ¿Cuántos cristianos esta mañana están practicando lo que ellos hablan de su boca? Que cuando tú dices deben de leer su Biblia, tú mismo estás leyendo tu Biblia. Que cuando tú dices debes de testificar, tú mismo estás testificando de Jesucristo. Debemos de practicar lo que nosotros hablamos. Practica lo que están predicando. Cuando Dios mira a nuestra Iglesia Bautista Nueva Vida, yo no quiero que Dios diga esta iglesia está durmiendo, esta iglesia está dormida. Y si nosotros no estamos haciendo nada para Dios, estamos durmiendo espiritualmente. Mira tu vida ahora mismo como cristiano y pregunta a tú mismo, ¿qué yo estoy haciendo para el Señor? ¿Cómo yo estoy sirviendo al Señor? Y si no está haciendo nada para Dios, está dormido espiritualmente. Dios quiere que nosotros sirvemos a Él. Amén. Se me duerma. Yo no quiero que Dios diga, esa iglesia dicen que me aman por sus palabras, pero no veo acciones sabiendo. La iglesia dice que sí, yo amo a Dios, pero no veo acciones sobre ellos, no veo que ellos están sirviendo al Señor Jesucristo o sirviendo a mí, al Señor hablando. Dios quiere ver no solamente que nosotros estamos diciendo Dios, yo te amo, pero que nosotros ponemos acción a esto y servimos a Dios, porque Él quiere que nosotros sirvamos a Él. Si nosotros queremos que Dios haga grandes cosas, tenemos que tener una relación con Él y tenemos que trabajar para el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y escuchen, tanto más
Cuando veas que aquel día se acerca, nosotros debemos estar fieles a los servicios, tanto más, ahora más, que vemos que Dios viene pronto. Amén. Saben que los nuevos cristianos, si ustedes pueden ir al tiempo donde ustedes primero recibieron a Jesucristo como Salvador, los nuevos cristianos les encanta a pasar tiempo con el Señor. Ellos reciben el regalo de vida eterna y se van a casa y empiezan a leer todos los días porque están agradecidos de lo que Dios hizo en su vida. Están bien los servicios, quieren servir al Señor. ¿Qué yo puedo hacer para el Señor? Los nuevos cristianos. Pero muchos de los maduros cristianos perdieron su primer amor. Los cristianos que saben qué deben de ser, no lo están practicando porque están viviendo espiritualmente. Tenemos que tener una relación íntima, personal, apasionada con Dios. Para crecer espiritualmente necesitamos pasar tiempo con Dios. Ya ustedes están oyendo eso por las pasadas 6 semanas, porque no quiero que ninguna persona se pierda la bendición, escuchen, las bendiciones que nosotros pasando tiempo con el Señor. Si tú quieres la bendición, tienes que pasar tiempo. Vamos a practicar que ya sabemos qué tenemos que hacer. La pregunta esta mañana, ¿por qué estudiando tu Biblia es importante? Cuando yo hablo sobre la palabra estudiando, no estoy diciendo leer su Biblia. Cuando digo estudiando, significa meditando en la palabra. Cualquier persona puede leer su Biblia. Hay personas que no conocen a Jesucristo que leen su Biblia. Pero cristianos, los maduros, deben de meditar en la palabra de Dios. No solamente a leer un capítulo para leer el capítulo y cumplir con el tiempo con el Señor. Dios quiere que nosotros meditamos en la palabra, buscando lo que Dios le quiere enseñar a nosotros para aplicar en nuestra vida. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Número 1. Estudiando la Biblia te va a ayudar a ser fuerte o maduro cristiano. Estudiando la Biblia te va a ayudar a ser un fuerte o maduro cristiano. Vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 14. 1 Juan capítulo 2, versículo 14. De Juan capítulo 2, versículo 14. La Biblia dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vuestros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Este versículo te enseña 3 verdades que pasan cuando estudiamos la palabra. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a conocer el que es de principio. ¿Quién es de principio? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a conocer al Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios,
permanece en vosotros. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, Él permanece en vosotros. Escuchen lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. No tiene que ir ahí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque escuchen, separados de él o de mí, nada podéis hacer. Cuando estudiamos la palabra de Dios, vencemos el maligno. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Dice, mas gracia sean dados a Dios, que nos da la victoria, escuchen, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le da a nosotros la victoria para ganar Satanás, para vencer el maligno. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, le da poder para hablar de Jesucristo. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, escuchen, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también en griego. Nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra mano de salvación. Dios quiere que nosotros estudiamos la Biblia. Vemos número 1, estudiando la Biblia te hace un cristiano fuerte. Número 2, estudiando la Biblia nos asegura de nuestra salvación. Vamos a 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Ya estamos aquí. 1 Juan capítulo 5, versículo 3. La Biblia dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mira lo que dice, para que sepáis, no lo creo, para que sepáis y tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros tenemos seguridad de salvación. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, vamos a ver versículos que le dicen y le dan seguridad de nuestra salvación. Este versículo dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ustedes están seguros que si Dios viene esta mañana van con Él para siempre? ¿Tiene esa seguridad de su salvación? Amén. Amén. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, leemos los versículos que dan seguridad de nuestra salvación. Escuchen lo que dice Juan en capítulo 10, versículo 28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Seguridad de nuestra salvación. Y nosotros tenemos seguridad porque tenemos fe en la Biblia, porque nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Ahora, porque tú tienes seguridad no significa que no tienes que leer la Biblia. Muchos dicen, pues está bien, yo tengo seguridad de salvación, ya yo sé que yo voy para el cielo cuando Dios venga, pues no tengo que leer la Biblia. No está bien. Todavía tenemos que tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Muchos bautistas no están haciendo el trabajo que Dios quiere porque saben que tienen seguridad de su salvación. Nosotros vemos en la calle otras religiones
porque su salvación depende en las obras. Pero ¿cuántas personas están diciendo, ¿dónde están los bautistas? ¿Por qué ellos no están en la calle? Y yo pregunto, ¿por qué los bautistas no están en la calle? Porque muchos dicen, tengo seguridad de mi salvación, no tengo que trabajar, pero yo estoy seguro que los otros se defienden ellos mismos. Pero ¿quién le va a llevar el mensaje, la verdad, si nosotros lo vamos? Estudiando nuestra Biblia enseña sobre nuestra salvación y la seguridad que tenemos en la promesa de Dios. Número 3. ¿Por qué estudiando la Biblia es importante? Número 3. Estudiando la Biblia nos da confianza y poder en la oración. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, le da confianza, le da poder en la oración. Vamos a 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Y seguimos en 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Mira lo que dice. Dice, y esta es la confianza que tenemos en quién, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, entendemos la voluntad de Dios para nosotros y sabemos cómo orar. Nosotros preguntamos, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Si no estás leyendo y estudiando la palabra, nunca va a encontrar la voluntad de Dios. Por eso es importante de estudiar la Biblia y a saber y entender cómo yo debo de orar. Es importante que nosotros entendemos cuando Dios dice conforme a su voluntad. Si yo pido un Corvette porque no tengo carro, pues probablemente no es la voluntad de Dios. Ojalá que un día sea. Si tú pides por sabiduría, pues eso es la voluntad de Dios para nosotros, y eso Él se lo da. ¿Cuántos están pidiendo todo el día para sabiduría? Amén. Cuando oramos, debemos orar para sabiduría, para saber qué es la voluntad de Dios. Dios, enséñame tu voluntad para mi vida, para que yo pueda entender y saber cómo orar. Ahora te voy a dar algunos ejemplos cómo es orar la voluntad de Dios. Debemos orar por las cosas por las que la Biblia manda que debemos orar. Por ejemplo, orar por nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros enemigos? Algo difícil, pero es la voluntad de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 44. No tenemos que ir, solamente voy a mencionar estos pasajes para que podamos buscar más adelante. Orar para que Dios mande misioneros. Esa es la voluntad de Dios en oración. Lucas capítulo 10, versículo 2. Orar que nadie o que no caemos en tentación. Nosotros debemos orar que nosotros no caemos en tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Orar por los pastores. ¿Cuántos oran por su pastor? Colosenses capítulo 4, versículo 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Donde habla que debemos orar por nuestro pastor. Orar por los que están en el gobierno. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Estos son ejemplos que la Biblia
¿Cómo nosotros debemos orar? Orar para el alivio de la aflicción. Santiago capítulo 5, versículo 3. Orar por la salud de los creyentes. Santiago capítulo 5, versículo 16. Y si oramos por esas cosas, estamos orando según la voluntad de Dios. También debemos seguir los ejemplos de personas en la Biblia que están orando. Por ejemplo, Pablo oró por la salvación de Israel en Romanos capítulo 10, versículo 1. David oró por misericordia y perdón cuando él pecó en Salmos capítulo 51, versículo 1 y 2. La primera iglesia oró para fuerza, para testificar en Hechos capítulo 4, versículo 29. Ahí están ejemplos de personas orando. Nosotros debemos orar con la motivación correcta. Nosotros debemos orar con el espíritu de perdón de otros. Nosotros debemos orar dándole gracias a Dios. Podemos seguir, pero no hay tiempo. Vemos que cuando estudiamos la Biblia, le da confianza y poder en nuestro corazón. Escuchen lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras, la Biblia, permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Qué grandes promesas nosotros tenemos si nosotros oramos y pedimos según la voluntad de Dios. Número 4. Porque es importante estudiar la Biblia. Número 4. Estudiando la Biblia le limpia de nuestros pecados. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 3. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 3. Juan dice, ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús está hablando en este versículo y dice que estamos limpios por la palabra. Escuchen lo que Juan dice también en capítulo 17, versículo 17. Dice, santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando estudiamos la Biblia le enseña que debemos confesar nuestros pecados y Dios le perdona de nuestros pecados. De Juan capítulo 1, versículo 9. Yo doy gracias a Dios que Él me perdona de mis pecados. Número 5. ¿Por qué estudiando la Biblia es importante? Estudiando la Biblia le da gozo. Amén. Estudiando la Biblia le da gozo. ¿Cuántos de ustedes cuando están estudiando la Biblia por la mañana, el tiempo con el Señor, terminan con gozo en su corazón? Estudiando la Biblia le da gozo a nosotros. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús dice que mi gozo, el gozo de Él, esté en vosotros. ¿Cuántos esta mañana tienen el gozo en su corazón? Amén. Otros pueden ver el gozo de Dios en tu vida. Cuando ellos te miran a ti, ellos ven el gozo, siempre están alegres, siempre están gozosos. O ven una persona que siempre se está quejándose, siempre está triste, sin alegría, ¿qué está pasando?
así, cuando tú hablas con ellos, de principio a final, dicen todos sus problemas. Y nosotros no vemos gozo en su vida. Pero nosotros cristianos debemos tener gozo. Sí, tenemos problemas, tenemos pruebas, tenemos tribulaciones, pero tenemos gozo sabiendo que Dios está con nosotros, ayudándonos en medio de las pruebas y tribulaciones. Después Jesús dice que el gozo sea cumplido. Es como tener un vaso, y el vaso está lleno hasta arriba. El gozo está cumplido hasta arriba. Nuestro gozo está cumplido en nuestro corazón, está lleno en nuestro corazón. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, le trae gozo en nuestra vida porque estamos conociendo más a Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, le trae gozo porque Dios le anima a nuestra vida. Gozo es uno de los regalos que Dios le da a nosotros. Gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, trae gozo en nuestra vida. No deje que nadie, ninguna prueba, ninguna tribulación que te robe de tu gozo en tu corazón. Tenemos ese gozo porque sabemos que Dios está en nosotros en todo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Lo único que te roba de nuestro gozo, de nuestro corazón, es pecado. Cuando nosotros tenemos pecado en nuestro corazón, le roba el gozo de nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Están siempre gozosos. Número 6. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Estudiando la Biblia te da paz. Amén. Estudiando la Biblia te da paz. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Juan dice: estas cosas os he hablado para que en mí, para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Jesús. La paz solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la Biblia, le trae paz en nuestra vida. Podemos tener paz en Dios porque ya Dios venció el mundo. Si tenemos paz con Dios, vamos a tener paz con otras personas. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando estudiamos la Biblia, le trae paz. Número 7. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Número 7. Estudiando la Biblia nos guía en tomando decisiones en nuestra vida. Cuando nosotros estudiamos la Biblia por medio del Espíritu Santo trabajando en nosotros, le guía para hacer decisiones que agradan a Dios. Vamos a Salmos capítulo 119, versículo 105.
Salmos 119, versículo 105. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, a mi camino. La palabra de Dios, la Biblia, es luz porque alumbra el camino. Qué bueno que Dios le guía a nosotros. ¿Cuántos están agradecidos que el Espíritu Santo te guía tu vida? Amén. Pero cuidado, solamente si nosotros le dejamos el Espíritu Santo guiarnos. A veces no dejamos que Dios le guíe nuestra vida porque nosotros queremos guiar nuestro carro. No, también Dios quédate ahí en el asiento de pasajero. Yo guío, yo sé dónde yo voy. Yo conozco Mayagüez mejor que tú. Yo trato de decir cuando Ángel está conmigo. Y pues Ángel me enseña que hay como 10 diferentes calles para llegar a un lugar. Ángel, no te apures, yo sé dónde voy. Pues, ¿dónde tú vas? ¿Cuántos de nosotros estamos dejando al Señor Jesucristo guiar el carro de nosotros, el carro de nuestra vida, para dirigirnos en el camino que agrada a Dios? Algunos de nosotros estamos guiando nuestra vida, pensando que Dios está guiando. Sí, Dios está dirigiendo mi vida. Lo hablamos, pero realmente nosotros es que estamos guiando nuestra vida. Proverbios capítulo 3, versículo 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estudiando la Biblia nos guía en nuestras decisiones. Número 8, porque es importante para estudiar la Biblia. Tú dices, pastor, está el número 8, ¿cuánto tiene? No te voy a decir, porque después dice, ya estamos terminando. No quiero que sea lo que estamos terminando. Número 8, estudiando la Biblia le permite articular su fe. Estudiando la Biblia le permite articular su fe. Vamos a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estamos pasando por muchos versículos porque el poder no está en mis palabras, pero en la palabra de Dios. Quiero que ustedes lo vean con sus ojos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. También me da tiempo para terminar. Dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre debemos estar preparados para hablar de la palabra de Dios. No es para discutir la palabra. Dice este versículo, dice con mansedumbre y reverencia. Si nosotros no estudiamos la Biblia, cuando una persona te pregunta sobre algo en la Biblia, no va a poder contestar. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Estudiando la Biblia le ayuda a defender la palabra. Número 9. Y último. ¿Por qué estudiando la palabra es importante? Número 9.
Estudiando la Biblia garantiza que tu vida sea un éxito. Vamos a nuestro texto, Josué capítulo 1, versículo 8, que también es nuestro versículo de esta semana. Alex ordenó, yo sentí que lo ordenó. Lo vamos a leer durante la semana. Vamos a leerlo una vez más. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que día y noche, cristianos, escuchen, día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. No dejes que nunca esta palabra, esta Biblia, se vaya de tu boca. Que todos los días tú debes leerla. Tú quieres que todo te salga bien en tu vida. Nunca dejes que este libro apartes de tu boca. Medita en la palabra día y noche. Debemos estudiar la Biblia, porque tu vida va a salir. Ojalá que cada persona cristiana entienda la importancia de nosotros estudiar la palabra de Dios. Dios desea una relación con nosotros. Y la única manera que nosotros vamos a conocer al Señor Jesucristo y a entender la voluntad de Dios para nuestra vida es abrir la Biblia y estudiar, a meditar. Yo quiero animar a cada cristiano que si no están pasando tiempo con el Señor diariamente, todos los días, que empiecen hoy. Porque se están perdiendo la bendición que Dios tiene para ti. Que cuando nosotros leemos la Biblia, Dios habla a nosotros, le enseña a nosotros cuando meditamos en la palabra, le enseña cosas en nuestra vida que debemos cambiar, le animas a nosotros, le da gozo en nuestra vida, le da paz en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros estudiamos, meditar la palabra de Dios. Sin hacer su mano, ¿cuántos están estudiando la palabra de Dios? ¿Lo están haciendo? Muchos no lo hacen, no pasan tiempo con el Señor, no tienen una relación íntima, personal, apasionado. Y pues dicen, ¿por qué hay tantos problemas en mi vida? ¿Por qué yo estoy pasando por tiempos difíciles en mi vida? Lo primero que tienes que preguntar es, ¿estás teniendo un tiempo con el Señor diario? Y si la respuesta es no, por eso nosotros pasamos por tiempos difíciles. Porque no hay una relación con el Señor Jesucristo. Pero cristianos quieren leer su Biblia, quieren pasar tiempo con el Señor cuando problemas están grandes en nuestra vida. Estamos pasando por tiempos difíciles. Vamos a abrir la Biblia, voy a leer unos cuantos versículos para que Dios me ayude. Pero debe de ser algo diario. Que cuando los tiempos están buenos, estamos estudiando la palabra. Cuando los tiempos son malos, estamos estudiando la palabra. Y recibimos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Después vamos a tomar nuestra segunda ofrenda. No pedí que lo quieres.
me ayudaron esta mañana, por favor pueden pasar. Y lo que estamos orando ahora mismo, cristianos, miembros de la iglesia, yo creo que piense, estoy pasando tiempo con mi Señor. Tengo una relación íntima, personal, apasionado. Todos ojos cerrados, nadie mirando. Antes que oramos, yo quiero que tú ahí en donde tú estás, si no estás pasando tiempo con el Señor, diario, pídele a Dios ahora mismo. Dios, ayúdame a entender que tú deseas una relación conmigo. Ayúdame a pasar tiempo todos los días. Dile al Señor. El Señor conoce tu corazón, Él conoce el deseo tuyo. Nosotros sabemos que debemos hacer, pero ¿cuántos no estamos haciendo lo que debemos hacer? Dile a Dios, Dios, empezando hoy, todos los días, yo voy a estar en la palabra de Dios, estudiando, conociendo más, recibiendo las bendiciones. Señor, gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Señor, gracias porque nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios con nosotros en nuestro hogar. Señor, hay muchos países, muchos sitios que ellos no tienen el privilegio de tener la palabra en su casa. Hay sitios que no pueden leer la palabra. Y nosotros lo tenemos en nuestro hogar y todavía hay muchos que no están pasando tiempo contigo. Yo quiero, Señor, que cada persona en esta mañana tenga el deseo de estudiar, de meditar, hablar contigo para que tú puedas hablar con ellos. Y podemos saber cómo meditar o cómo orar según la voluntad de Dios. Señor, ayúdanos como iglesia a conocerte más. Señor, que tú puedas hacer grandes cosas en nuestra iglesia, porque nosotros, cristianos, estamos teniendo una relación íntima, personal, apasionada. Te pedimos la bendición de nuestra iglesia, en cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentarse. Voy a pedir que después vamos a César, si puede venir, vamos a cantar el himno de Bienvenido. Antes que nosotros tomamos la Santa Cena, yo no quiero forzar a ninguna persona de tomar la Santa Cena. Quiero empezar de tratar de cantar un himno antes de la Santa Cena para si no quiere o tiene tiempo para salir, si son visitas, no tiene tiempo para salir en ese tiempo de canto. So, vamos a cantar, vamos a estar de pie una vez más, vamos a cantar el corito de Bienvenido. Vamos a pasar tiempo saludándonos a nosotros. Tiempo para salir, lo que tiene que salir, ¿no? Lo que quieren quedarse se van a quedar y vamos a tomar la Santa Cena después que nosotros hablamos.